Buenas tardes, ingeniero. Nosotros somos el grupo conformado por los compañeros Cañola Edilson, Padilla Jordan, Ñauñay Darling y Terán Patricio. El tema que le vamos a hablar hoy es sobre la representación gráfica y la descomposición de los vectores en un plano y espacio. Antes que nada, yo les voy a hablar sobre la introducción, que en matemática y física los vectores son herramientas fundamentales para representar los vectores en unas magnitudes con dirección y sentido, en el plano y en el espacio. La representación gráfica y la descomposición de vectores permiten simplificar el análisis de sistemas dinámicos y estáticos. Este proceso es crucial en disciplinas como la ingeniería, la física, matemática, informática, etc. A continuación, le vamos a demostrar unos ejemplos y explicaciones sobre el tema. Bueno, buenas tardes, ingeniero. Hoy les voy a realizar el procedimiento por el cual nosotros hicimos la gráfica y la descomposición de vectores en el plano en GeoGebra. Bueno, primeramente para realizar esto tenemos que calcular lo que es un módulo, los ángulos y las comunas en X y Y. En este caso nosotros nos hemos dispuesto a calcular el vector 4,3, en este caso 4 en X y 3 en Y. Entonces lo que hicimos primeramente fue calcular el módulo, los ángulos en una hoja. En este caso tenemos aquí el módulo de V, que es el vector, nos dio 5 y el ángulo es igual a 36,86. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en GeoGebra? Demostrar esto. Y bueno, lo hicimos de la siguiente manera. Bueno, ya les voy a explicar cómo se grafica en GeoGebra. Bueno, lo primero que hice, voy a graficar dos segmentos. En este caso le di el nombre de V1 y el otro le di el valor del ángulo, que tiene un límite de 360. En este caso son los grados. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es pues graficar el vector con lo que le dimos, ¿no? 4 en X y 3 en Y. Por lo que aquí está la gráfica del vector, de color azul. Ya, entonces una vez graficado el vector, lo que tenemos que hacer, bueno, en este caso lo que yo hice para diferenciar de las componentes en V en X y en V en Y, pues fue realizar en este caso dos rayas, que son dos segmentos que le hice desde el punto, desde que sale el vector, que le puse también el nombre de E, C, P y D. Entonces, con esta manera podemos ver que le diferenciamos para las componentes en los vectores. Y entonces, una vez realizado eso, lo que yo hice fue dar nombre a las componentes. En este caso, V en X es igual a 4 y V en Y es igual a 3. Entonces, para calcular el módulo del vector, lo que hicimos fue Pitágoras. ¿Qué nos dice? Que la fórmula de Pitágoras nos dice que la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado nos da el módulo del vector. En este caso, el módulo del vector siguiendo el proceso es 5. Ya, una vez calculado, que está por aquí, aquí está el resultado, lo calculamos lo que es el ángulo. El ángulo tenemos la fórmula de que es la tangente a la menos 1 sobre las componentes en Y sobre la componente en X, por lo que el resultado me dio que el ángulo es igual a 36,86. Ya, entonces una vez hecho más o menos casi todo el proceso, se preguntará de por qué hicimos bastante todo eso. Pero es para esto. En este caso, si nos dieran otro vector, en este caso sería con coordenadas rectangulares, cuando nos den el ángulo, lo único que tenemos que hacer para saber todo esto es cambiar el ángulo. Por ejemplo, si nos dan un ángulo en 151,2, como ven, todo esto lo de acá cambia, ¿no es cierto? Y entonces no tendríamos que volver a hacer todo el proceso. Eso es lo que yo quiero llegar como explicación, de que una vez que calculemos una sola vez, podemos calcularle ya bastantes veces cualquier, pero siempre y cuando estén en rectangulares. Cuando ya son en polares, en este caso, ya es más complicado la gráfica, sería de hacerlo ya pues individualmente. Entonces, a lo que quiero ir como explicación es de que una vez graficado el ángulo podemos verlo más detalladamente en GeoGebra, y también cuando lo vemos en el espacio, que en este caso sería en 3D, sería de esta manera. Bueno, en resumen, para graficar esto, bueno, sí es un poco complejo, un poco difícil, pero todo es para un bien, ¿no? Para un bien para nosotros, porque le entendimos de mejor manera la gráfica y la descomposición en el plano, tanto como en el plano y tanto como en el espacio.
A continuación yo les voy a explicar sobre la gráfica de un vector en el espacio. Bueno, para esto tenemos este vector con los valores 3, 4 y 5. Bueno, primeramente graficamos el valor de 3 en el eje X. Contamos 3 espacios para abajo y este sería nuestro primer valor aquí en el punto A. Segundo, debemos graficar el siguiente valor que nos dice 4. Este valor lo vamos a graficar hacia el eje Y. Contamos 4 espacios, 1, 2, 3, 4 y ese sería nuestro punto B, ahí marcado. A continuación debemos graficar una línea en paralela desde el eje A hacia el eje X y una línea en paralela del eje B hacia el eje Y, hacia el eje X, perdón. Y ese sería nuestro tercer punto, el punto C. Y después graficamos desde el punto C, debemos contar 5 espacios hacia arriba. Ahí está, 1, 2, 3, 4, 5 y ese sería nuestro nuevo punto, el punto D. Y por último debemos trazar desde el punto 0. Debemos trazar una línea en diagonal al eje D. Todo eso debe estar en el eje Z. Y así sería la gráfica de este vector.